como todos los jueves, durante el mes de julio les habíamos anunciado a toda la audiencia que vamos a tratar capítulo a capítulo cómo se desarrolló la gesta histórica de la batalla de Ibarra. Y en esta mañana nos acompaña Marcelo Villamarín. Qué gusto tenerlo nuevamente aquí, Marcelo. Gracias, Amandita. La semana anterior, hablábamos acerca de las ideas políticas que movieron a Agustín de Agualongo y que defendía la corona española. Ahora, en este capítulo, quisiera revisar las bases ideológicas políticas de Bolívar. ¿Cómo se nutre Bolívar para tener esas ideas patrióticas, libertarias? ¿Cuál era el contexto internacional? ¿Qué leía Bolívar? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio, estimada Amanda. Mil disculpas que estoy un poco congestionado la nariz, así que vamos a hacer el esfuerzo posible para que ustedes me puedan escuchar perfectamente. Bueno, el tema de Simón Bolívar es un tema muy interesante a la vez que complejo. Claro, las guerras de la independencia están inscritas en un contexto internacional y ese contexto internacional es el que va a explicar las ideas que van a motivar la acción de Simón Bolívar y de los patriotas, ¿no? Este contexto internacional está marcado básicamente por el desarrollo del capitalismo en Europa y, claro, un tipo de capitalismo dependiente en América Latina, ¿no es cierto? En el siglo, ya desde mucho antes, desde los siglos anteriores, se produce la crisis del sistema feudal. En el siglo XVII se produce la revolución industrial y eso marca definitivamente los cambios que se operan en Europa. Y claro, eso repercute indudablemente también en la forma como la corona española había manejado las relaciones con las colonias americanas, ¿no? Y en definitiva, esto es la base fundamental sobre la cual se desarrolla el capitalismo. Pero claro, naturalmente el capitalismo, aparte de que se construye sobre la base de la revolución industrial, etcétera, el capitalismo genera una serie de consecuencias muy complicadas, entre otras, por ejemplo, una profundización de las brechas de la desigualdad social, la construcción de un proceso de organización de una base social como el proletariado industrial, etcétera. Y todo esto articulado desde la perspectiva de la burguesía emergente en una idea clave que es la idea de progreso. Se trata de desarrollar el progreso a como dé lugar, a toda costa, pero un progreso que a la final terminó siendo progreso para unos y retroceso para otros. Sin embargo, claro, progreso para las burguesías emergentes que acumularon capital sobre la base precisamente del mercantilismo desarrollado con la extracción de oro y plata, etcétera, de América. Y sobre esa base se produjo en definitiva pues una brecha social muy grande, ¿no? Pero claro, para la burguesía emergente el progreso significaba acumulación de dinero, acumulación de capital. Mientras tanto, el proletariado y los sectores subalternos vivían en una situación calamitosa, realmente calamitosa, de tal manera que en el caso de las colonias americanas, digamos, la postulación o la apropiación de esta idea de progreso por parte de los patriotas significó también una suerte de enfrentamiento entre dos situaciones, ¿no? Una situación que significaba un creciente desarrollo del capitalismo también, sobre todo del mercantilismo, en el caso de la Nueva España, de América, etcétera, ¿no? Y ese mercantilismo indudablemente estaba auspiciado básicamente por bueno, no tanto la intelectualidad, pero sí por los criollos, ¿no? Los criollos
en la sierra había una fuerte base social de terratenientes, que eran los que apoyaban las guerras de la independencia. En Guayaquil una fuerte base social de una burguesía liberal, de una burguesía comercial. Es decir, todo esto fue articulándose alrededor de una serie de ideas que terminaron siendo las ideas del liberalismo, ¿no? Ahora, bueno, todo esto va a marcar en definitiva las diferentes orientaciones de los sectores sociales. En el caso de Simón Bolívar va a ser el constructor en definitiva de las nuevas concepciones liberales, y sobre la base de las nuevas concepciones liberales se va a construir el Estado, que tendrá su fecha de nacimiento en 1830. Claro, por supuesto que las doctrinas liberales que en aquel entonces se van construyendo eran doctrinas muy progresistas, muy avanzadas con respecto a las ideas que se habían manejado hasta entonces, ¿no? Pero claro, seguían siendo definitivamente ideas elitistas y que tenían su base fundamentalmente en la Ilustración francesa. Pero tenía Bolívar apoyo popular del pueblo, de la gente. ¿Cómo por supuesto logró calar que sí. este pensamiento dentro de estos? Claro, digamos, bueno, Bolívar sobre todo, más que su pensamiento, diríamos que lo que caló definitivamente era su carisma. Él tenía mucha acogida entre los diferentes sectores de la intelectualidad, que pretendían justamente con un espíritu patriota, pretendían y buscaban precisamente el progreso. Los cambios que querían eran cambios sociales en general, etcétera. Pero claro, del dicho al hecho hay un gran trecho, dice el refrán, ¿no? Si bien es cierto que ese era el cometido, desde el punto de vista ideológico, en la práctica era muy difícil imponer ese progreso como una realidad común a todos, Claro. a la mayoría de la población, porque estaba de por medio el proceso de acumulación de capital, estaba de por medio el capitalismo, y el capitalismo es elitista, el capitalismo siempre será restrictivo para la mayoría de la población, de tal manera que esta idea fundamental de progreso, que marcó definitivamente la ideología de Simón Bolívar, de los patriotas, etcétera, siempre terminó siendo una idea elitista, a tal punto de que en los siglos posteriores, siglos posteriores, en definitiva, la idea de progreso se transformó en una idea un poco eurocentrista, ¿no? Que lo que buscaba en definitiva era justificar el proceso de desarrollo del capitalismo, e incluso luego vino pues esa famosa división entre países desarrollados y subdesarrollados. Los unos tendían al progreso, los otros no alcanzaban a desarrollar el progreso. Pues bien, este era un poco el trasfondo sobre el cual estaba operando la... ¿Cuándo se determina, por ejemplo, si bien hay las ideas progresistas como tú planteas, Bolívar conoce un poco de aquello, pero se dan cuenta que hay que impulsar una independencia y eso significa una guerra? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo empiezan a darse cuenta de que no va a ser fácil que los territorios colonizados por el Imperio Español no van a ser fáciles que se lleguen a lograr la independencia, las naciones, una administración independiente, donde todos los recursos los manejen, aunque sean las bases, Claro. los segmentos criollos, ¿no? ¿Cómo se determina aquello en esa época? Bueno, hay una cosa bien curiosa, es muy apasionante y muy interesante, digamos, la forma como Simón Bolívar adopta esta postura independentista y se convierte realmente en el líder de las guerras de independencia. Simón Bolívar era un personaje hijo de terratenientes, dueños de esclavos, etcétera, pero él desde muy temprano asume una conciencia social, y antes de que se convierta en el líder independentista, él en definitiva
asume con una fuerte sensibilidad social y claro, se desprende de los esclavos, etcétera. Y tenía incubándose una idea de transformación. En 1804, Simón Bolívar se va, bueno, y para entonces ya tenía su maestro Simón Rodríguez. Visita Europa, visita fundamentalmente París. Y en París, Simón Bolívar, pues en París se le abre toda una perspectiva, todo un ambiente como en aquel entonces se estaba formando en Europa, lleno de intelectuales, de nuevas ideas. París estaba en plena ebullición en aquel entonces, fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, todo el problema de la invasión de Napoleón, etcétera, en fin, una serie de elementos. Y desde entonces ya a Bolívar comienza a asumir una serie de ideas, justamente a partir de los contactos que realiza en París. Y en París, si mal no recuerdo, en 1805, Simón Bolívar conoce a Alejandro von Humboldt, el famoso científico, y claro, conversan un poco. Humboldt era un personaje que estaba muy cercano a una corriente filosófica que había surgido justamente a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que era el romanticismo. El romanticismo era una corriente filosófica que se oponía a la Ilustración, que no creía en este poder de la razón que impulsaba todo el progreso de la humanidad, ese optimismo, etcétera, y eran más bien críticos frente a este nuevo modelo que se planteaba. Y von Humboldt, un poco adhiere, estaba inscrito dentro de este gran movimiento romántico, y de allí le nace justamente su tenaz amor por la naturaleza, que de alguna manera también le transmite a Bolívar en sus conversaciones, ¿no? Y lo más importante de esto es que, claro, ahí es cuando Bolívar conversa con este personaje, le pone de manifiesto sus inquietudes independentistas, y en algún momento Alejandro von Humboldt no cree que Bolívar tenga la capacidad de convertirse en un gran líder. Un año después, creo que fue en 1805, Simón Bolívar lanza el juramento del Monte Sacro, en el cual junto a su maestro Simón Bolívar jura que llevará a la América. Simón Rodríguez. Su maestro Simón Rodríguez, ¿no? Simón Bolívar, pues ahí, junto a su maestro Simón Rodríguez, jura, digamos, la liberación de América, ¿no? Qué no estaba muy convencido Humboldt de que pueda hacerlo, pero en fin, ¿no? Pero lo logró, definitivamente. Entonces, ahí es donde va construyendo su ideología, digamos, primero con fuerte influencia romántica, pero luego, digamos, asume las ideas ilustradas y va construyendo su pensamiento como una base fundamental para la construcción del modelo liberal de Estado. Claro, y él seguro se debió haber dado cuenta que se tiene que hacer una revolución acá. Por supuesto, ahí se dio cuenta claramente de que no podía liberarse a las colonias americanas si no es a partir de una revolución, una lucha armada. Claro, y eso después ya viene toda la historia de Simón Bolívar, en fin. Las traiciones, los problemas. Sí, y el trabajo duro que debió haber hecho. Por supuesto que sí, el trabajo duro. Pero, digamos, lo que nos interesa en este momento un poco es ver cómo es que, con todas las buenas intenciones que tenía Simón Bolívar de liberar a América para liberarle del yugo español,
Pero también habían concepciones elitistas ahí, porque en definitiva, quien estaba pensando realmente Simón Bolívar era naturalmente en aquel sector social que se había convertido en aquel entonces en el sujeto social y político más importante, el nuevo protagonista de la historia, en definitiva, que eran los criollos americanos, ¿no? Los criollos se constituyeron entonces una nueva, no solamente clase social, podríamos decir, pero fundamentalmente un sujeto histórico que es el que llevaba adelante el proceso de emancipación de las colonias. Y claro, esto nos hace pensar que efectivamente, si bien estaba las ideas, el ideal de Simón Bolívar era la emancipación de toda América, no podría decirse que su concepción social era terriblemente fuerte. El fuerte de Simón Bolívar era en realidad su ideal de unificación de América, y en eso Simón Bolívar tenía una visión muy adelantada. Muy adelantada, muy a futura. Y claro, realmente hasta ahora los historiadores y todo el mundo reconoce que si es que se hubiese logrado verdaderamente la unificación de América a través de un modelo como más o menos el que se estableció en los Estados Unidos, por ejemplo, se habría logrado, o América Latina habría logrado convertirse en una verdadera potencia, ¿no? Lastimosamente aquí lo que primaron fueron los intereses caudillistas. Claro, o sea, de los pequeños también. De los pequeños líderes de cada uno, ¿no? Y que le ayudaban también a la independencia, financiaban la independencia. Y después, pues, al final no se logró toda la... Ahora un poco lleguemos como al contexto previo de la gesta histórica de Ibarra. ¿Qué se sabía de Bolívar? Bolívar, pues, un año antes de la gesta histórica de la batalla de Ibarra, de 1823, ocurrió la batalla de Pichincha. Así es. Y pues se veía venir que hay tropas que todavía no estaban dispuestas a someterse a todo este proceso independentista, y ya sabemos que venían todas las tropas pastusas a tomarse Ibarra, pensando que lograrían otra vez reponer, ¿no?, lo que habían perdido. Sí, efectivamente, bueno, ya en 1819 se produjo la batalla de Boyacá con la liberación de la Gran Colombia, y en 1822 con la batalla de Pichincha se produce la liberación del Departamento del Sur. Entonces se constituye la Gran Colombia como una entidad que agrupa básicamente a Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿no? Simón Bolívar tenía la intención de avanzar más hacia el sur, y por eso después se dio la conversación con San Martín, en fin. Perdón. Pero bueno, este era, digamos, en 1819, digamos, Colombia, y 1822 el Ecuador. A pesar de que ya en 1819 se produjo la independencia de Colombia, sin embargo hubo sectores en todas partes, y particularmente en el caso de Colombia, de la ciudad de Pasto, que desde el principio, desde el 1809 que se dio el primer grito de la independencia, se había manifestado un sector absolutamente rebelde, resistente a las guerras de la independencia, un poco por las razones que la vez anterior habíamos señalado. El punto es que entonces, desde 1809, como no, digamos, están de acuerdo con la independencia, se produce una serie de conflictos que van avanzando progresivamente, ¿no? Y llegamos a la época de 1822, y que Simón Bolívar, a través del mariscal Antonio José de Sucre, les propone un armisticio a la ciudad de Pasto para que ya entreguen la ciudad, entreguen las armas, y la ciudad pase al control de los patriotas. Los pastusos se oponen rotundamente.
Se opone de manera rotunda. Entonces hay una serie de gestiones diplomáticas ahí y uno de los altos jerarcas de la Iglesia Católica, con un espíritu más bien conciliador, logra que se deponga la actitud y se entreguen las armas. Pero eso a la final fue una cosa estrictamente formal. Entregaron las armas, los patriotas asumieron el control de Pasto, etcétera. Sin embargo, quedó latente definitivamente esa resistencia, ¿no? Los pastuzos, como habíamos visto la vez anterior, eran un pueblo muy conservador, muy fiel a Fernando VII, ¿no? Y a la religión católica. Por lo tanto, ahí está la cuna del conservadurismo, Y no que iba a incluso se ha mantenido hasta a ahora, lo largo ¿no? de la historia, ¿no? Y claro, esto a lo largo de varios años, son 10 años de resistencia que los pastuzos oponen al avance de las tropas patriotas, ¿no? E incluso después de la batalla de Boyacá, en que hay la liberación de la Gran Colombia, de lo que fue luego la Gran Colombia, todavía había esa resistencia. En 1822 realmente la resistencia es muy fuerte a tal punto que se produce la Navidad Negra de Colombia, que le llamaron, que es digamos que los colombianos y particularmente en Pasto ha quedado como un blasón negro y digamos una fuente incluso de resentimiento, diría yo, muy fuerte, Claro, muy contra fuerte. Bolívar, ¿no? Claro, contra Bolívar. Es que estaban contra Sucre, aconteciendo etcétera. hechos de liberación, hechos, contextos O sea, de estaba en independencia. una Era una guerra. Era una guerra. Claro o sea, que en no una había- guerra hay más, el pueblo es el que pierde. Sin Claro. embargo, pues todavía no se logra entender de que había ese contexto histórico. Había ¿no? ese contexto histórico, no habían los tratados de Ginebra, etcétera, Claro. etcétera, que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, no había tampoco reglas muy precisas para el manejo de los conflictos y el manejo de prisioneros, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, eso ya es un asunto que En algún momento tenemos que topar. tiene que discutirse desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral también podrá emitirse algún juicio para ver definitivamente qué es lo que pasó. Pero en todo caso el contexto fundamental era esa. ¿Y ¿no? crees que, por ejemplo, cuando hubo ya esa Navidad Negra, porque las tropas independentistas patriotas, o sea, tenían que acabar con ese foco de resistencia, Así es. pero corona española, entonces pues tenía que así ocurrir y después ya ellos con toda esta venganza, ¿crees que vinieron para acá a Ibarra? Avanzaron bastante. hasta Claro, sí, llegar sí, a sí, por Ibarra. supuesto. De eso fue en diciembre de 1822. Entonces ya Hualongo ya comenzó después de eso. Claro que había un sentimiento de Resentimiento, venganza ¿no? y un resentimiento muy fuerte. Indudablemente que era así. Avanzaron hacia el sur, se tomaron la ciudad de Ibarra. Así es. Al tomarse la ciudad de Ibarra, pretendieron incluso establecer nexos diplomáticos con Otavalo para avanzar hacia el sur, y cuando fueron detenidos por Simón Bolívar en la batalla de Ibarra del 17 de julio de 1823. Pero después de eso siguió inclusive El foco el foco de resistencia. resistencia hasta 1824, en que finalmente Agustín Agualongo fue fusilado. Sí, ahí ya definitivamente terminó. Pero mira que fueron Y después, más de posteriormente, 10 matan a años. Sucre, ¿no? En Berruecos. Bueno, yo no podría afirmarte esto, no he hecho la O investigación sea, a pero fondo, sucedió en Pasto, o pero sea, en ese territorio. claro, sucedió en ese territorio, se puede presumir. Claro. Se puede presumir que ese fue un acto de venganza de los pastuzos contra. Pero hay algunas. Casi más como decir los pastuzos es como un sector, Sí, 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 por no supuesto, como por supuesto. una por supuesto. agrupación. Pues sí, eso me parece muy importante hacer esa acotación porque no se puede generalizar las cosas. En el caso de la resistencia pastusa, no fue 100% el pueblo de Pasto. O sea, fue una gran cantidad de la población, fue un sector poblacional y fue un gran, porcentaje de los pobladores que estaban opuestos. Pero también había
una buena cantidad de gente que estaba en la fila de los independentistas, de los patriotas. Incluso hay estudios que muestran, por ejemplo, cómo las mujeres allá pastusas también tuvieron una destacada participación en defensa de la independencia y en lucha contra la monarquía, contra el sistema colonial, etcétera. Entonces, las cosas son muy relativas en la historia. No se puede generalizar que todos los pastusos son así. Tampoco se puede establecer criterios o juicios morales en el caso de la historia. Hay que ver con mucha objetividad los acontecimientos, cómo se dieron, cuáles fueron los resortes ideológicos de esos acontecimientos, para situarnos también históricamente. Por eso que comenzamos esta ocasión haciendo un contexto general del desarrollo del capitalismo en Europa, que es en definitiva lo que constituye el horizonte fundamental para la acción de los patriotas. En definitiva, las guerras de independencia se dan en el marco del desarrollo del capitalismo europeo. Así es. Entonces aquí culminamos pues este capítulo apasionante, Marcelo, qué gusto. Nosotros siempre estamos pendientes pues de que tú puedas llegar cada jueves para hablar sobre esta historia de la gesta de la batalla de Ibarra, y hemos estado haciendo como una temporada acerca de aquello, ¿no? La temporada del 17 de julio. Y el tercer capítulo, ¿cuál será para darle adelantos? Bueno, hablemos ya de la participación de Bolívar en este acontecimiento histórico. Bueno, ¿qué dices tú? Sí. Okay. Podríamos hablar de la participación de Simón Bolívar. Que dicen que es la única batalla en la que ha participado directamente. Eso es lo que dice, la historia. En realidad, ¿no? Así es. Ok, muchísimas gracias. Pues agradecemos tu presencia, Marcelo. Qué gusto tenerte aquí en la revista informativa Hola Mundo.